tenemos con nosotros a alguien muy especial, un referente en el deporte lucense. Bueno, bienvenido, Tito. Sí. Muchas gracias. Tito Díaz está con nosotras en Vai de Lugo. Muchas gracias por venir. Encantado. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Lo mismo digo. Eres una cara conocida en Lugo, pero ¿quién es Tito Díaz? A título personal. Pues un lucense que se casó fuera de Lugo, en Villagarcía de Arosa, donde está mi familia, que tuvo 4 hijos y los sigue teniendo. Afortunadamente ya todos estudiaron y están trabajando, y que entré en el mundo del baloncesto porque era el deporte de Lugo, ya hace años era lo mismo que ahora, y que seguí sin demasiada intención, pero me gustó, me fui enganchando. Primero fui jugador, luego fui entrenador. Yo estudiaba matemáticas, pero llegué a tercero por ahí y era incompatible porque fue cuando ascendimos a la ACB. Y la vida me llevó al mundo del baloncesto, y en el mundo del baloncesto seguí siendo entrenador después, y finalmente estos 7 años que llevo ya en Lugo dirigiendo el Breogán. Pues vamos a adentrarnos un poco más en esa parte del baloncesto y más personal. El baloncesto ha sido prácticamente tu vida. ¿Cómo nace esa pasión por este deporte? Bueno, en Lugo no es difícil que el baloncesto se convierta en una pasión, ¿no? Hay mucha pasión en la ciudad de Lugo por el baloncesto, sí. Y cuando yo era un niño todos queríamos jugar, ya existía el Breogán. Cuando yo tenía 10, 12 años el Breogán ya existía y todos queríamos jugar en el Breogán, veíamos los partidos. Yo estudiaba en los Maristas, jugaba al baloncesto y bueno, se me daba bien y fui creciendo en el baloncesto y acabé en el Breogán. O sea, puedo decir que en ese aspecto cumplí mi sueño, ¿no? De niño soñaba con jugar en el equipo de mi ciudad en Primera División y cumplí mi sueño, llegué a jugar en el equipo de mi ciudad en Primera División. Lo que ya no soñaba era dirigirlo también, y eso vino dado después, pero era bastante normal que los niños en Lugo quisiéramos y nos dedicáramos a jugar al baloncesto. Lo que pasa ahora, digamos que el baloncesto es el deporte principal de Lugo, y el deporte es una de las actividades principales en una sociedad. Y volviendo a tu infancia, ¿cómo eras de niño? Me gustaba mucho jugar, salir. Mi niñez era distinta de la de ahora, no había internet, no había pantallas, no había nada. Pantallas, había calle, había jugar, reunirnos, pandillas. Las rodillas rotas también. Había bicicletas, salidas, rodillas rotas, había mucho deporte, íbamos a jugar, me acuerdo, al seminario al fútbol, en los Maristas al baloncesto, jugábamos en la calle. Donde viví después, cerca de Paraday, había un campo de fútbol y iba a jugar allí. Era una niñez muy en la calle, muy de pandillas, muy de comunicarse, de moverse mucho, y completamente distinto de lo que es ahora, ¿no? Que las pantallas, internet han cambiado la sociedad, han cambiado la vida. Claro. ¿Y cómo eran estas competiciones de baloncesto cuando eras un chaval? Bueno, yo jugaba con los Maristas y estaba Fingoy, el Estudiantes, y luego Sarria, Monforte, y había esa competencia, ¿no? Los del Estudiantes, los de Fingoy, nosotros, luego íbamos a jugar a Sarria, Monforte, eran campeonatos provinciales, y luego el que ganaba iba a la fase de sector, que para nosotros era ir a una fase de sector, pues la gran aventura, ¿no? Y eran competiciones interesantes, ¿no? Había mucha competitividad y mucha pasión alrededor, ¿no? Estaba bien. Yo también jugaba al fútbol cuando era niño, llegué a jugar en la Milagrosa de fútbol hasta juveniles, llegué a jugar algún partido con el equipo de mayores, pero luego ya a partir de los 17, 18 años tuve que elegir. También me gustaba mucho el tenis, iba al Club Fluvial a jugar. A mí me gustaba mucho el deporte, yo creo que tenía facilidad para el deporte, lo hacía bastante bien en todos, y era lo que hacía, ¿no? Me dedicaba, pasaba muchísimas horas en la calle y muchísimas horas haciendo deporte. Nos comentabas antes que estudiaste matemáticas. ¿Cómo combinabas tanto el deporte como los estudios? Bueno, hasta los 17 años bien, hasta el COU, aquella era el bachillerato y luego el COU, bien. Acabé COU y matemáticas era
Me gustaban, siempre me gustaron las matemáticas, pero es que además, de hecho, daba clases particulares luego cuando empecé la carrera de matemáticas. Era una carrera que se podía hacer en Lugo hasta tercero, porque estaba el colegio universitario, empezaba, y era una de las pocas carreras que había, y entonces, bueno, empecé haciéndolo. Luego el baloncesto iba ocupando cada vez más tiempo en mi vida, y matemáticas no es una carrera fácil. Y antes más, porque ahora es de 4 años, lo digo porque un hijo mío acabó matemáticas, ¿no? Antes era de 5 años, las asignaturas eran dobles, teoría y problemas, no era fácil. Y yo cada vez el baloncesto dedicaba más tiempo. Fui avanzando, pero llegó un momento en que no pude compatibilizarlo más. Y bueno, y me quedé en el baloncesto. Yo siempre pensaba, bueno, voy a jugar 3-4 años y luego acabo, pero luego no acabé. Bueno, como bien decías, hoy muchos jóvenes quieren dedicarse al baloncesto y más en Lugo. Según tu criterio, ¿qué cualidades debe reunir un chaval o una chavala para ser bueno en esto, para poder dedicarse a esto? Hombre, el baloncesto lo primero que tiene tiene que tener cualidades físicas. Aunque yo era pequeño y los pequeños también pueden jugar al baloncesto, pero tienen que tener un buen físico, tienen que tener pasión, les tiene que gustar mucho, no se debe hacer nada que no te guste mucho. Y después compromiso con el deporte o como con cualquier actividad en la vida, ¿no? Y a partir de ahí tener algunas habilidades también técnicas, ¿no? Que los propios niños lo irán descubriendo. No se sabe por qué, pero hay gente que tiene habilidades para unas cosas y otras que no. Pero bueno, yo el componente de pasión, de que te guste, y luego de compromiso con el deporte, o sea, tú no puedes pretender hacer baloncesto y estar tomando cañas todos los días, ¿no? Si eres deportista, eres deportista, puedes hacerlo de vez en cuando, pero y después hacerlo compatible, ser capaz de hacerlo compatible, que hoy en día es más fácil, pues con una actividad intelectual, ¿no? Con estudiar. Las dos cosas deben ir en paralelo. Bueno, tu carrera en el Breogán es un poco curiosa porque empezaste desde muy abajo y fuiste acompañando el equipo hasta ACB. ¿Cómo lo viviste? Todo ese bueno, proceso. para mí un orgullo, ¿no? Es verdad, yo siempre lo digo. Yo llegué a jugar en Europa con el Breogán, pero de lo que más hago gala es con haber conseguido ascender con el Breogán desde tercera división hasta ACB. De tercera a segunda, de segunda lo que se llamaba entonces primera B y de primera B a ACB. Luego en ACB estuve varios años, jugamos playoffs por el título, que para un equipo como el Breogán, pues vamos, de hecho creo que no lo repetimos, ojalá lo repitamos, pero de momento es muy difícil, y jugamos en Europa. Entonces, bueno, fue un sueño hecho realidad. Pero a lo que doy más mérito es haber conseguido, yo que era un niño de Lugo, jugar en el equipo de mi ciudad y haber contribuido a que ascendiera de tercera a segunda, de segunda a ACB y jugar en ACB. Fueron unos años maravillosos, muy ilusionantes. Nacía la ACB, nacía la afición por la ACB, porque el Breogán ya era un referente de la ciudad, pero era una competición nueva, mejor organizada, y con jugadores importantes, y vivir todo ese proceso, los años 80, pues para un niño de Lugo fue un sueño hecho realidad. ¿Qué destacarías de esa etapa? Porque pasar de tercera división a la élite no es algo que se vea todos los días. No, no se ve todos los días. Fuimos poco a poco. Lugo era una ciudad de baloncesto, el Breogán ya había estado en primera división, había desaparecido y volvimos a empezar, entonces ya había esa tradición y fuimos poco a poco. En tercera división no pensábamos en llegar a la ACB, pensábamos en llegar a segunda, lo conseguimos. En segunda pensábamos en llegar a primera B, lo que se llamaba entonces, lo conseguimos, y una vez en primera B pues también pensamos en por qué no, ¿no? Y fuimos poco a poco creciendo, la afición fue poco a poco recuperándose con nosotros, y ya en los últimos años, antes de llegar a la ACB en primera B, el ambiente jugábamos en el pabellón municipal, era extraordinario, se había generado un clima otra vez de deseo de llegar a lo más alto, y lo conseguimos. Y después jugamos, bueno, yo estuve 5 temporadas en ACB, y bueno, fue un sueño, y la verdad es que fue muy bonito vivirlo.
¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar de esa etapa? Pues tengo muchas. Cuéntanos alguna. Tengo muchas. Eso. Tengo muchas. Yo recuerdo cuando ascendimos, cosas que ahora serían impensables. Había una peña en Lugo, se llamaba Boinas e Zocas, era una peña importante del Breogán entonces, y una vez que conseguimos el ascenso, había un partido más de liga, pero ya estábamos ascendidos, y metieron un burro dentro del campo. Un burro de aquellas, tú mira cómo era, se fumaba en los pabellones. No solo fumaba la gente, nuestro entrenador fumaba en el banquillo, entonces era completamente distinto. Recuerdo que había metido un burro y luego diéramos la vuelta a la muralla en burro para celebrar el ascenso. Los burros no andaban, claro, era tremendo aquello, dar la vuelta a la muralla en burro. Y después fuéramos a la Plaza del Campo, y yo creo que fuera la primera vez que la fuente de la Plaza del Campo echara vino y estábamos allí con la afición. Bueno, fuera algo extraordinario, ¿no? Extraordinario y muy bonito. Y después recuerdo perfectamente mi primer partido en ACB, que fue en el campo del Baskonia, lo que hoy es el Baskonia, que es un equipo de Euroliga, era un equipo como el nuestro, y ganamos allí, lo recuerdo. Y después, bueno, miles de recuerdos, y estaríamos aquí toda la mañana, Sí. toda la tarde. Sí. Sí, recuerdos que se quedan ahí grabados Sí, y que se recuerdan sí. con cariño. Sí, sí. Mides 1,78, nos decías hace unos escasos momentos que la altura no era tu fuerte. ¿Cuál era tu fuerte? ¿Cómo suplías esas carencias de alturas con otras cualidades? Sí, yo era un jugador hábil, ¿eh? Botaba bien, era rápido, pasaba bien, el balón tenía una muy buena relación con el balón, y trataba de dirigir también al equipo. Había jugadores que destacaban por su físico, por su tiro, por su capacidad para jugar de espaldas al aro, para rebotear. Yo era más un base director, pero también me gustaba jugar en lo que ahora decimos jugar en transición. Mis habilidades sobre todo tenían que ver con el manejo de balón, con la capacidad de pase, con la dirección. Lógicamente, físicamente, yo recuerdo mi primer año, otra anécdota, mi primer año en ACB, hicieron un reportaje en una revista, Gigantes de Básquet, que de aquella también era una revista importante, y que salíamos los enanos del ACB. Yo era uno de los 7 u 8 jugadores más bajos del ACB, pero bueno, mejor, ¿no? Es más mérito todavía. Sí, ¿no? Claro. Pero bueno, mis habilidades sí eran esas, y luego hubo que potenciarlas, mejoré mi tiro exterior, cuando apareció la línea de 6,25 de aquella. Había que tirar bien de fuera, porque si eres pequeño, y ahí sí que trabajé mucho con mi tiro exterior, mejoré mi tiro. Bueno, buscaba habilidades propias de un jugador pequeño para vivir en un mundo de gigantes, para sobrevivir más que vivir. Sí, sí. Bueno, a ver si lo digo bien. ¿Qué tenía el equipo de 1984-1985, que también se clasificó para la Copa Korak, que sí, ahora mismo también se recuerda mucho, ¿no? ¿Qué sí tenía? Los jugadores... Bueno, teníamos, en aquel entonces solo había 2 jugadores americanos y no existía la ley Bosman, no había jugadores europeos, es decir, solo podía haber 2 jugadores extranjeros por equipo. Nosotros ese primer año conseguimos tener 2 jugadores extranjeros muy buenos. Un center, Jimmy Allen, que después se lesionó y vino Sam Pellon, y un ala pivot, que era Jimmy Wright. Eran 2 jugadores referencia. Luego teníamos una referencia nacional, que además era de Lugo, que se llamaba Manel Sánchez. Después estábamos otros 2 jugadores de Lugo, Suso Fernández y yo, y consiguiéramos buenos jugadores para completar el equipo. Recuerdo Juan Fragarrido, Tato Abadía, jugadores de equipo que hacían... Pero los roles estaban muy bien definidos en aquel entonces. No es como ahora, que en nuestro equipo, por ejemplo, este año todos los jugadores son importantes, hay 12 jugadores, los 12 pueden jugar. Aquella jugábamos 8, 9, había 3 referencias, 4, y nuestras referencias eran muy buenas. Luego tuvimos un gran entrenador el primer año, José Antonio Figueroa, un entrenador ya experto y que supo sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y después los resultados fueron viniendo, la afición, era todo era bueno, no había nada, no había aspectos negativos, solo se destacaban los aspectos positivos, porque era el primer año en ACB, y fuimos creciendo y bueno, llegamos a donde llegamos.
Y también había tiempo para hacer cine. Sí. Con la vieja música de Sí. Mario Camus. ¿Cómo Sí. fue esa experiencia? Bueno, eso fue en el segundo o tercer año, creo, de ACB. Eso fue una experiencia magnífica. Estuvimos aquí, yo recuerdo que yo era el capitán del Breogán y viniera Mario Camus antes de empezar la temporada para, como dicen ellos, localizar exteriores y hablar con... Sí. Y estuviéramos hablando. Fueron, no sé si recuerdo si fueran 2 meses o así, que estuvieran todos los actores aquí. Bueno, vivimos el mundo del cine desde dentro. Íbamos a rodar por las mañanas, una experiencia, además los actores eran muy enrollados, salíamos juntos, a veces a tomar copas, Qué a bueno. tomar cañas. Aún hace poco uno de ellos, Antonio Resines, estuve hablando con él, me llama de vez en cuando y hablamos, todavía se acuerda de aquello. Cada vez que viene por Galicia siempre estamos en contacto. Lo pasábamos muy bien, nosotros vivimos por dentro el mundo del cine y ellos vivieron por dentro el mundo del baloncesto, ¿no? Fue una simbiosis que ocurrió ahí y que estuvo muy bien. La ciudad de Lugo, lo que menos me gustó que la ciudad de Lugo salía como muy vieja, porque era un escenario triste, era una película triste, ¿no? De historia de abandonos de un entrenador que lo deja a su familia y llega otro. El entrenador era Resines, yo lo llamo coach cuando hablamos, ¿no? Fue mi mejor entrenador porque nunca me corrigió nada, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia muy bonita y que puso también a Lugo un poco más en el mapa, ¿no? Claro. Y al Breogán, estuvo muy bien. ¿Repetirías una experiencia así? Pues sí, por supuesto. Dejamos abierta una puerta para una Que película. vengan, que vuelvan cuando quieran. Y además ahora la verdad es que estaría muy bien. Fue una experiencia muy buena. El mundo del cine por dentro hay que repetir 80 veces lo mismo para que salgan 10 segundos. Es duro. Se levantaban muy temprano para rodar, recuerdo a las 7 de la mañana, porque claro, en los sitios no podía haber gente. Claro. No es fácil ese mundo, pero es muy interesante. Y bueno, saliste del Breogán en el 87. ¿Cómo fue esa salida para después volver en el 88, si no me equivoco? Sí, salí porque descendimos, esa es la historia del Breogán, ascender y descender. Somos un club pequeño en una liga grande, entonces pues estamos siempre ahí para nosotros. Yo lo decía la semana pasada que ganamos en Madrid, el hecho de ganar en Madrid no significa nada, el hecho de asegurar la permanencia, que con esa victoria aseguramos la permanencia matemática, sí. Permanecer en la liga es ganar la liga para nosotros, ¿no? Entonces, aquel año bajamos, al tercer año de ACB, es curioso, los 2 primeros años jugamos los playoffs por el título, estábamos entre los 8 mejores de la liga, quedamos un año sextos y otro año séptimos, y al año siguiente bajamos. Es así, es lo que... Entonces, al descender, había en aquel entonces una normativa que había que jugar, tenían que estar 4 jugadores menores de 23 años en el equipo. Yo tenía más de 23 años y decidieron fichar, bueno, pues en mi posición un jugador más joven. Entonces aquel año salí. Luego el Breogán volvió a ascender y volví otra vez en ACB. Bueno, Lugo es una ciudad en la que el baloncesto se vive de una forma muy especial y la gente está muy implicada con ello. ¿Vosotros desde el campo notáis mucha presión por parte de la afición? Sí, notamos apoyo, pero es verdad que hay presión. En el deporte profesional hay presión. El que no sepa convivir con presión no puede estar en el deporte profesional. Pero sí que notamos mucho apoyo cuando el equipo juega en Lugo. La gente quiere baloncesto y apoya mucho al equipo. Los jugadores necesitan ese apoyo porque ya digo que somos un equipo pequeño, una liga grande, y sin el apoyo de la gente no seríamos nada. Entonces es una sensación que por un lado tienes muchísimo apoyo, pero por otro lado también sientes mucha presión para corresponder a ese apoyo. Entonces sabes que te mueves muy en el filo de la navaja y antes de cada partido, días como hoy afortunadamente, que es día de partido, la presión bajó, porque ya sabemos que vamos a seguir en la liga. No sé si eso será bueno, porque también hay que tener, la presión da tensión competitiva. Claro. Entonces, pero bueno, sí que nosotros notamos las dos cosas, el apoyo de la gente de Lugo, porque la gente de Lugo apoya muchísimo, en el Pazo es un espectáculo ir, gente que no le gusta el baloncesto, solo mirando la grada se lo pasará pues muy bien 2 horas, pero también hay mucha responsabilidad y entonces las dos cosas van unidas. ¿Y hasta qué punto el club forma parte de la identidad de la ciudad?
Bueno, el Breogán es parte de Lugo, es verdad. Yo lo digo muchas veces, está la muralla, está la catedral, está la calle de la Plaza del Campo, ¿no? Y está el Breogán. Entonces eso es lo que digo que tiene también de responsabilidad. Para nosotros es un orgullo y hay que, cada vez que vamos por ahí, siempre, en Andorra, en Canarias, siempre hay gente de Lugo. Nosotros representamos a Lugo. El Breogán es un club deportivo, pero el Breogán también es un fenómeno social y hay que asumir eso. Porque tú que jugaste en un montón de campos, ¿notas que en otras ciudades pasa lo mismo con sus equipos locales? Sí, sí. En todas las ciudades, lo noto aún más después del COVID, se genera muy buen ambiente al lado de sus equipos. Vas a cualquier ciudad y también. En Lugo, tal vez, por ser de Lugo, yo es que, claro, yo formo parte de Breogán, pero es que soy de Lugo, ¿no? Y lo ves mejor, dices, qué buena es esta afición. Pero hoy jugamos con Lleida, vas a Lleida y la gente apoya desde el primer segundo hasta el último a su equipo. Vas a Bilbao y pasa lo mismo, vas a cualquier sitio y pasa lo mismo. En Lugo es especial. Para mí sí, porque es mi gente, ¿no? Pero bueno, hay que decir que en todas las ciudades el baloncesto cada vez está más arriba, cada vez los campos están más llenos. Ya digo, después del COVID yo noté todavía más gente que quiere estar y que va. Nosotros tenemos lista de espera, pero en todas las ciudades los pabellones están llenos, hay mucho apoyo y eso da más mérito todavía a que el Breogán esté en esa liga. Bueno, después de tu etapa como jugador, volviste al Breogán como entrenador. ¿Cómo viviste la etapa esa de...? Sí, bueno, yo al Breogán vine 2 veces como entrenador. Una vez creo que fue demasiado pronto, recién terminada mi etapa de jugador, estaba casi sin experiencia como entrenador y no fue bien. El Breogán no estaba en ACB, estaba en Liga LEF, lo que se llama ahora, Primera B, la segunda división del baloncesto. Llegué demasiado pronto, estaba demasiado verde, no tenía todavía formación. Y en mi segunda etapa, la segunda vez que llegué demasiado tarde, porque era en la Liga ACB, llegué en el mes de febrero, marzo, y el equipo ya estaba mal. Y mi experiencia como entrenador en el Breogán no es buena. La primera llegué demasiado pronto y no salió bien, y la segunda llegué demasiado tarde y descendimos, ¿no? Lo compensé, el descenso, con el trabajo desde la dirección deportiva, conseguimos ascender y estabilizarnos en ACB, pero sí, me queda esa espina clavada, ¿no? De entrenador en el Breogán. De jugador me fue muy bien, de director deportivo y director general, que fui también, me fue muy bien, de entrenador no tanto. Bueno, no todo puede ser... No, la vida es así. Sí, sí. Demasiado pronto porque acababa de ser jugador y el Breogán ya era un club importante y no estaba suficientemente preparado. ¿Y cambió mucho tu punto de vista de estar dentro de la cancha a estar como entrenador? Sí, cambia mucho. Cuando eres más feliz es como jugador. Como jugador solo te tienes que preocupar de ti, de hacerlo bien y disfrutas y eres feliz cuando juegas, te enfadas cuando no te sacan o cuando pierdes, pero dependes de ti mismo. Luego, cuando eres entrenador, ya dependes de lo que hagan 12 tipos que pones allí. Tienes que gestionar bien eso y sufres más, porque hay cosas que a veces puedes controlar y hay otras que no puedes controlar y dependes mucho de los jugadores, entonces sufres más. Y finalmente, ya de director deportivo, sufres mucho más porque no puedes controlar lo que pasa en la pista. Entonces lo puedes controlar antes, a la hora de hacer el equipo, a la hora de preparar, de estar con ellos, de acompañarles, de crear un clima, que el equipo sea una familia, eso es muy importante, eso lo tenemos y eso... Hay buen ambiente entre... Sí, eso es muy importante, y en un club pequeño más. Claro. Los jugadores tienen... Porque tú por una familia matas, y ellos tienen que tener ese sentimiento. Eso lo tenemos. Estos jugadores en los momentos difíciles sacaron lo mejor de sí mismos y partidos importantes los ganaron, ¿no? Y los pelearon. Pero bueno, luego cuando llega la hora del partido, como director deportivo no puedes hacer nada, te sientas allí a ver el partido, no puedes cambiar jugadores, no puedes jugar y se sufre mucho más, ¿no? O sea, cuando mejores la etapa de jugador, de entrenador es más sufridor porque no dependes tampoco de ti mismo, y ya de director deportivo ya no se lo aconsejo a nadie. Ahora entendemos por qué se podía fumar en el banquillo. Y se fumaba. En la actualidad eres director deportivo del Breogán. ¿Qué significa para ti ser esto, justo ahora, ser director deportivo? Y explícanos un poco más en qué consiste esta figura, porque
a los que no controlamos muchísimo de baloncesto, pues decimos, va, es el que se encarga de los fichajes, pero harás muchísimas cosas más. Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, lo primero exige dedicación absoluta y exclusiva. Eso quiere decir las 24 horas del día, porque siempre puede sonar el teléfono por lo que pase, ¿no? Luego tiene varias funciones, la función de director deportivo. La primera es construir el equipo, empezando por el entrenador, yo lo hago siempre así, elegir el entrenador, el más adecuado para un equipo, que sabe, hay que entender que es un equipo que va a tener un presupuesto bajo, el entrenador tiene que asumir eso, bueno, elegirlo bien, ¿no? Luego, de acuerdo con él, construir el equipo de jugadores. Primero, definir la estructura de la plantilla, definir los roles, dónde vamos a destinar más dinero, dónde vamos a destinar menos, qué tipo de jugadores queremos. Luego, una vez que con el entrenador vamos definiendo la estructura, poniendo nombres a cada posición, y ya entra el trato con los agentes, con los representantes de los jugadores, negociaciones muchas veces muy duras porque nosotros tenemos poco dinero, entonces tenemos que convencerles con argumentos como aquí se desarrolla el jugador, aquí lo vamos a cuidar, aquí va a estar bien, un año para luego dar un salto, bueno, cosas así. Entonces todo ese proceso empieza ahora, estos días. Una vez que tenemos el equipo, yo tengo que diseñar la pretemporada también de acuerdo con el entrenador. El mes y medio que hay antes de que empiece la competición, diseñar los partidos y a partir de ahí, una vez que ya tienes el equipo hecho con los jugadores, los entrenadores, bueno, entrenador y luego ayudantes, preparador físico, ayudantes, una vez que ya tienes el equipo hecho, la pretemporada diseñada, porque luego la liga ya te la diseñan, ya te dan el calendario, es convivir con ellos, conseguir que ese grupo de jugadores que hiciste sea una familia, que jueguen juntos, que se apoyen, que pongan su ego al servicio del equipo y luego convivir con ellos, estar a su lado cuando las cosas van mal, apoyarles, que no se distraigan demasiado cuando las cosas van bien, solucionar problemas, si surgen problemas en forma de lesiones, de jugadores que no dan el rendimiento que esperabas, estar atentos al mercado para cambiarlos lo más rápido posible y encontrar buenos sustitutos, apoyar al entrenador, ayudarle sobre todo en los momentos malos, los momentos buenos no hace falta, y convivir y hacer que ese grupo de jugadores se convierta en un equipo, sea una familia, y después conseguir cumplir el objetivo, que en el caso del Breogán en ACB es la permanencia y en el caso del Breogán, cuando no está en ACB, es el ascenso. Siempre hay esa tensión, ¿no? Convivir con la tensión, con la presión, atender a la prensa, a los medios de comunicación, a los aficionados. Bueno, mi teléfono normalmente, una vez da comienzo la temporada y ya tenemos el equipo hecho, suena cuando hay algún problema, ¿no? Entonces también soy un solucionador de problemas cuando deportivos, ¿no? No es poco, pero... Una figura compleja. Sí, es una figura compleja, pero necesaria. Claro. Antes, yo hubo un momento que también hice director general, desde que llegó Salvarco, yo me puedo dedicar solo a esto, porque es que además tenía que estar con los patrocinadores, con las instituciones, representar al club, y llega un momento que es imposible, ¿no? Entonces ahora cada vez estamos mejor organizados, cada vez tenemos un organigrama un poquito más grande, aunque no seamos muchos, pero bueno, es necesario para que el equipo funcione bien. Claro. Bueno, ¿y en qué punto dirías que está ahora el Breogán? El Breogán ahora es un club sólido, estable, es un club que está bien económicamente, porque esa es una de nuestras normas de cumplimiento que tenemos claro que tiene que ser así, que es no gastar nada de dinero que no tengamos. Tenemos un presupuesto, no salirnos de él. Lo hemos conseguido todos estos 7 años que llevo yo. Esto es hacer el mejor equipo posible con el dinero que hay. No gastar dinero que no tienes, pedirlo y luego deberlo. Entonces acabamos cada temporada con superávit, acabamos cada temporada afortunadamente también estables deportivamente. Y yo creo que eso para un club pequeño es lo más importante, porque tienes que entender que el Breogán es un club que puede descender. Entonces lo que no puede ser es que desciendas y encima estés en la ruina.
Tienes que descender, pero ser sólido económicamente. Esa solidez no se puede perder nunca. La deportiva, pues bueno, hay que intentarlo, pero que las dos cosas vayan unidas. Y después el social, ¿no? Los abonados, los seguidores, el entorno. Ahí hay que cuidar el entorno, la prensa, vosotros, los medios de comunicación, los aficionados, y procurar que todo eso vaya junto, tanto la parte deportiva como la parte económica como la parte social. Eso es lo que hace un club. ¿Y cómo es Tito Díaz fuera del baloncesto? Eso te lo podré decir cuando lo deje. Porque es como tu vida, ¿no? Sí, el baloncesto forma una parte importante de mi vida. No sé si sabré vivir sin el baloncesto, también es verdad. Pero cuando puedo me desconecto. Yo paso el verano en la Mariña y aunque estoy con el teléfono, porque el verano es época de fichajes, de preparar la pretemporada y esto, cuando puedo me desconecto. Me gusta estar con la familia, me gusta estar con los amigos, me gusta la playa, me gusta el mar Cantábrico. Y luego el invierno, cuando puedo, porque yo vivo solo en Lugo, por lo menos un día ir a las Rías Bajas, porque yo estoy en las Rías Altas en verano y en las Rías Bajas en invierno, por mi familia es de Villagarcía, pues un día también desconectarme, y un día a la semana, los lunes normalmente, estoy allí y me desconecto. Y el verano, en lo que puedo en la Mariña, también me desconecto, pero bueno, sabiendo siempre que el teléfono, mi teléfono nunca está apagado, nunca puede estar apagado, y entonces claro, tienes una cierta dependencia, pero bueno, convivo con el baloncesto, trato de convivir con el baloncesto. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas rápidas. Eso, ¿empiezas tú, Tania? Empiezo yo. Un jugador que te ha marcado. Voy a decir uno que mucha gente no conocerá, Linton Towns. El año que yo entrené, que llegué demasiado pronto, ese año que decía que yo llegaba demasiado pronto, Linton Towns había jugado en el Real Madrid, había ganado la Liga con el Manresa y habíamos conseguido que fichara con el Breogán en Lev. Y yo era un desconocido en el baloncesto, había jugado sí, pero como entrenador no tenía. El respeto que tenía por mí cuando las cosas iban mal, el apoyo que tuve de él, a mí me sorprendió, ya no como jugador, sino como persona. Fue un jugador extraordinario que tuve la suerte de entrenar. Me quedé mal por no haber podido darle, por mi falta de experiencia, más cosas, porque era un profesional extraordinario. Recuerdo que al año siguiente vino al Breogán con 40 años, con 39 años. Recuerdo que al año siguiente me llamó Moncho López porque lo quería fichar en Gijón, le dije esto mismo, profesional extraordinario, respetuoso, una maravilla, y ascendió aún al año siguiente con Gijón. Pero a mí fue un profesional que me impactó, para mí era un ídolo. Había jugado en el Real Madrid, había ganado la Liga, había hecho cosas, y venía a un club pequeño como el nuestro, en la Lev, y yo era un entrenador desconocido, y su respeto, pendiente de lo que decía. Yo recuerdo que aquel año dimití cuando vino a hablar conmigo, una maravilla como persona y como jugador. Es que para mí es muy importante, siempre tratamos de sacar la mayor información posible de los jugadores, porque tú sabes cómo juegan, pero saber cómo son. Y Linton Towns fue un jugador, tuve poco tiempo para disfrutarlo, pero marcó mi vida. Luego podría hablar de Musa, podría hablar de muchos más, jugadores que marcaron, época, estando poco tiempo, pero bueno, Linton en mi carrera de entrenador y en mi historia del baloncesto es una persona que me marcó. ¿Y un entrenador del que aprendiste mucho? El primero que tuve en ACB, José Antonio Figueroa. Aquel año fue impactante porque era un entrenador muy pendiente de los detalles, cuidaba mucho al jugador. Hay entrenadores que son más tácticos, él era un entrenador muy pendiente de los detalles, que cuidaba mucho al jugador. Descubrí cosas del baloncesto que no sabía con él. Además hicimos los 2 primeros años, yo jugué bien, muy bien, para lo que yo era, jugué muy bien, conseguimos cosas, fue un entrenador que me impactó
y un entrenador muy importante. Ese fue el primero en ACB. Y el segundo que diría es el último, el que tenemos ahora, Luis Casimiro, que es un excelente gestor de grupos, aparte de un buen entrenador, y que en un momento convulso en el Breogán el año pasado, que estábamos con muchísima tensión, con mucha ansiedad, cambió todo, ¿no? Le dio tranquilidad al equipo, le dio tranquilidad al club, marcó un camino y a nivel de gestión de grupo, aparte de entrenador, para mí uno de los mejores de Europa. ¿Un partido que nunca olvidarás? Mi primer partido en ACB, nunca lo voy a olvidar, porque recuerdo que jugamos, como dije, en el campo del Baskonia y ganamos. Era el primer partido en ACB y lo ganas fuera contra un equipo importante, de aquella entonces se llamaba Caja de Álava, pero el club era Baskonia. Ese fue un partido clave y tal vez un partido que, mi primer partido que jugué, un día del minibásquet. Todavía lo recuerdo, con 10 años que fuimos a jugar, era un día del minibásquet y se hacía en la plaza de Santa María. Recuerdo que era la primera vez que me ponía un chándal de los maristas, y que íbamos todos juntos hasta la plaza de Santa María a jugar, y jugábamos, pusieran unas canastas allí. Ese día lo recuerdo, y recuerdo también mi primer día en ACB como jugador. Fueron 2 días que no se me van a olvidar. Sí. Un lugar de Lugo para desconectar. Yo para desconectar en Lugo tengo difícil, porque soy conocido. Pues de A Mariña. Sí, soy conocido. Aunque también eres conocido. Yo diría La Mariña, y no voy a decir dónde, pero sí que en invierno, La Mariña en invierno es una maravilla. En verano está muy bien, pero hay mucha gente, aunque no demasiada. Pero en invierno a mí me gusta mucho ir a La Mariña y estar por la playa, ir a Ribadeo. Es un sitio para desconectar. Y luego en Villa García, porque aquí en Lugo hay mucha presión sobre el baloncesto, mucha atención, más que hay presión, pero también atención, ¿no? Claro. En Villa García menos, en La Mariña en invierno también, ¿no? Entonces te evades un poco, son 2 sitios perfectos para eso. ¿Y por qué tus amigos te apodan el maestro? Pues eso tendrás que preguntárselo a ellos, yo la verdad es que no lo sé. Tal vez porque yo dirigía al equipo, era el base, un base director, que dirigía. Yo creo que empezó ahí, yo creo que empezó en la peña esta que hablábamos de Boñas e Zocas, empezaron por ahí, alguien, pero yo creo que iba un poco en función de mi manera de jugar, ¿no? Que yo era el base, el que dirigía, yo creo que vino por ahí, pero tampoco estoy muy seguro, tampoco... Tendremos que preguntárselo entonces. Tienes que preguntarle a alguno de la peña porque por ahí lo sabe. Yo me acuerdo de Tolón, que falleció hace unos años, que yo creo que fue de los primeros que me empezó a decir eso, pero no podría decir exactamente el por qué ni cuándo. De los jugadores con los que coincidiste en el Breogán, haz un quinteto ideal con base, escolta, alero, ala pívot y pívot. Eso no es fácil. Así de repente... Sí, no hay que pensarlo, sí. El escolta, sin duda, Manel Sánchez, mejor jugador con el que jugué, sin duda. Asumía, tenía carácter, tenía talento, era un ganador, sin duda, el mejor, Manel Sánchez. El mejor base que tal vez estuvo en el Breogán, siempre tuvimos buenos bases, la verdad es que tuvimos buenos bases, por lo menos desde que estoy de dirigente, pero el mejor alero Musa, tal vez, ya sé que aquí jugó Perasovic, pero bueno, yo me quedo con Musa y con Manel Sánchez. El mejor ala pívot Jimmy Wright, para mí fue un jugador decisivo y que nos impactó en la liga, luego por desgracia ya falleció, pero fue un jugador importantísimo. Tal vez el mejor center, tal vez por poner un jugador actual, fue Ethan Happ, un jugador que también venía aquí, impactó y nos dio muchísimo. Y el mejor base, no sabría decir. Yo recuerdo jugadores muy buenos. Tribal Haynes, un jugador que fichamos también el primer año, que también jugó a muy buen nivel. Juanmi Alonso, que jugó conmigo, también es un jugador que también fue importante. Ahí tendría más dudas, pero bueno, entre esos dos. Manel sin duda, Jimmy Wright sin duda,
Ethan Happ, un jugador que no era muy grande, no era muy físico, sigue jugando ahora, ¿no? Pero que tenía una serie de habilidades que lo hacían ser bueno en un mundo de gigantes, en una posición de gigantes. Eso sí que los tendré en mi equipo. ¿Y un hobby tuyo que no conozca mucha gente? Me gusta el cine, procuro ir. Me gusta leer en verano. En invierno no tengo mucho tiempo, debería. Solo hablaba alguna vez que deberíamos 1 hora por lo menos al día desconectar, pero es imposible. Es imposible. Y me gusta mucho pasear. Me gusta los lunes que me voy a Villa García, me gusta ir a la Isla de Arosa y caminar por allí, dar un paseo y en La Mariña lo mismo. Sí. Son cosas que me gustan y que ayudan a limpiar la cabeza. Claro. ¿Jimmy Wright o Jimmy Allen? No, Jimmy Wright. Jimmy Wright. Jimmy Wright era un genio, era un jugador distinto. Luego se perdió, pero era un genio. Una persona que te haya marcado. Mi mujer me cambió, me hizo mirar menos hacia adentro y un poco más hacia afuera. Siempre me dice que soy un chulito y aparte de darme 4 hijos, sí, mi mujer. ¿Le gusta también el baloncesto? Nada. Nada. No tiene ni idea. Y eso me viene muy bien, además. ¿Y a tus hijos les gusta? A mis hijos sí les gusta. Alguno jugó de joven, no se dedicaron a eso, Sí. afortunadamente. Digo afortunadamente porque si lo hubieran conseguido compatibilizar, bien, pero una pasión no puede marcar tu camino, ¿no? En mi caso lo marcó, pero bueno, ellos decidieron, su pasión fue estudiar y trabajar, ¿no? Entonces, bueno. Un consejo que te hayan dado y nunca olvidas. La felicidad no consiste en tener, consiste en no desear. Es decir, valorar lo que se tiene. Eso me parece muy importante en el baloncesto y en la vida. Si, lo digo muchas veces ahora en estos días cuando acabamos de conseguir la permanencia y estamos, no, es que Europa, es que no sé, vamos a valorar lo que tenemos, no aspirar, todas las aspiraciones son legítimas, pero valorar lo que se tiene, lo que se consigue. Entonces, no desear cosas que no puedas alcanzar, yo creo que eso es muy importante. Antes nos comentabas que te gustaba leer. Sí. Dinos un libro que te haya gustado especialmente. Es que leo en verano y ahora leo muchos y los mezclo en la cabeza. El último libro que leí fue El Reino, un libro que habla de cómo debió ser el Evangelio realmente, la vida de Cristo, realmente, atendiéndose a documentos históricos. Pues, o sea, lo que pasó realmente, lo que se puede constatar que pasó. Es un poco denso, pero muy interesante, El Reino. ¿Y un miedo que hayas tenido que superar? Un miedo que hayas tenido que superar. Bueno, a las incapacidades. Yo tengo mucho miedo a las incapacidades. No a la muerte, pero sí a las incapacidades de una persona próxima o mía, ¿no? Es duro. ¿Mar o montaña? El mar. ¿Un sueño que te quede aún por cumplir? Bueno, afortunadamente cumplí muchos de mis sueños, porque mi sueño era el deporte, el baloncesto, y tuve la suerte de cumplir muchos de mis sueños. Me casé, tuve 4 hijos, o sea, no tengo pensado escribir un libro, ni plantar un árbol, alguno sí que... Pero la verdad es que no tengo sueños por cumplir, afortunadamente. Ser lo más feliz posible con la gente que quiero y con la gente que me quiera. Qué bonito eso. Sí. Si te damos a elegir entre Perasovic, Manel Sánchez o Charlie Bell, ¿a quién eliges? Bueno, Manel Sánchez, sin duda. Lo dejaste muy claro ya antes. Sí. Un pabellón en el que te encantaba jugar. Sí, en el Municipal de Lugo, que fue donde conseguimos todo, donde empezó todo, donde ascendimos a la ACB, donde jugamos los primeros años en ACB, donde jugamos en Europa. Es un sitio mágico, donde grabamos la película, donde hicimos la película. Es un sitio mágico y siempre que paso por delante se me vienen a la cabeza aquellos años. Bueno, para finalizar siempre solemos darle la palabra al invitado y que nos deje una reflexión. ¿Puedes darnos una reflexión o un consejo para los chavales pues, que se quieran dedicar al baloncesto? Bueno, una reflexión, yo creo que el bien siempre triunfa sobre el mal.
Si haces el bien, siempre te irá bien, y si haces el mal, siempre te irá mal. Yo creo que el bien siempre triunfa sobre el mal. Y un consejo para los jóvenes que les guste el baloncesto, eso, que jueguen, que compitan y que lo hagan bien, es decir, que no jueguen por jugar, que si les gusta el baloncesto, que se dediquen al baloncesto, pero que paralelamente hagan otra cosa. Yo diría, menos máquinas, más estudiar y más baloncesto. Que tenga ese plan B, ¿no? Sí, tiene que tener un plan B que hoy en día es perfectamente compatible con el baloncesto. Nosotros, por ejemplo, en el Breogán, ya hace años, en la ACB y en la Euroliga, no se entrena por las tardes. Es decir, los jugadores dedican al baloncesto las mañanas. En Euroliga, incluso la Asociación de Jugadores de Euroliga lo prohíbe por conciliación familiar. Vale, eso da todas las tardes libres para los jugadores para estudiar, para dedicar bien las tardes. Entonces, que sean capaces de compatibilizar las dos cosas, y si tienen pasión por el baloncesto, que dejen aparte alcohol, bueno, drogas por supuesto, alcohol, estas cosas, y máquinas. Muy bien, pues hemos llegado al final. Ha sido un placer para nosotras. La verdad que sí. Y para mí también. Nosotros que no conocemos mucho de deporte, de baloncesto, Ya aprendimos sabéis un poco más. sí. Ya sabéis un poco más. Teníamos muchas ganas de entrevistarte. Eras uno que estaba fijo en la lista, Claro, y ha sí. sido un placer. Pues me alegro mucho que el baloncesto sea importante, porque si yo soy importante es porque el baloncesto es importante, ¿no? Y en Lugo mucho más. Y en Lugo mucho más, y en Galicia ahora, que va a haber 3 equipos, Sí. ojalá, y otra vez va a volver a haber, yo creo que un boom del baloncesto en Galicia. Pues muy bien, muchísimas gracias, Tito. Igualmente. Un placer. Igualmente.